¿Qué tal? En esta ocasión voy a hablar sobre los motores de inducción trifásica. Mi nombre es José Miguel Santos, soy de la carrera de mecatrónica y esto es para la materia de actores mecatrónicos. Entonces, ¿por qué es importante estudiar y conocer este tipo de motores? Es importante porque este tipo de motores son los mayormente usados en la industria, ya que la mayoría, por no decir todos, los procesos de fabricación requieren uno de estos tipos de motores. Para el día de hoy me he planteado unos objetivos que me gustaría explicarlos con ustedes. El primero, explicar el funcionamiento y las partes de los motores de inducción trifásicos para comprender cómo trabajan este tipo de motores. El segundo, que es mostrar la curva representativa de la relación entre el par, la velocidad y describir los elementos de esta. Por tercero, mostrar a través de una simulación cómo se realiza el cambio de sentido de orientación en un motor trifásico. Con esto comencemos. ¿Cuáles son las partes principales de un motor de inducción trifásica? Bueno, primero tenemos un estator. ¿Qué es el estator? Podemos ver aquí esta parte azul, que es la carcasa. Bueno, ese es nuestro estator, que es la base de nuestro equipo. Además, también se tiene un marco de estator, que es el encargado de apoyar al núcleo del estator y el devanado de campo, suministrando fuerza mecánica a todas las piezas internas del motor. En cambio, el núcleo del motor se encarga de llegar al flujo interno con la finalidad de comprimir las corrientes de remolino perdido. El motor, que podemos ver que está aquí, es la pieza a la que se conecta la carga mecánica por medio del eje. Es la parte giratoria del motor. El eje es el que se encarga de transmitir el par a las cargas. Y los cojinetes son donde se apoya el eje. Pero bueno, conocemos sus partes. Pero ¿cómo funciona? ¿Qué está detrás de este tipo de motores? Bien, por la ley de Faraday, que nos dice que le entran unas corrientes internas a las bobinas inductoras, y estas producen un campo magnético giratorio, conocido como campo rotante, cuya frecuencia será igual a la de la corriente alterna introducida o con la que se alimenta al motor trifásico. En este equipo, la velocidad del rotor nunca alcanza a la velocidad del campo rotante, porque si este fuera el caso, no habría inducción y el rotor no produciría par. La diferencia entre estas velocidades es la muy bien conocida deslizamiento. Bueno, siempre es oportuno conocer y saber cómo es el funcionamiento de los motores para poder sacarles el máximo provecho a, a estos equipos. Entonces, por eso también hay que saber cómo diferenciarlos y cómo se clasifican. Sobre todo, se puede ver que en este tipo de motores lo más importante es el número de polos. ¿Por qué? Porque con el número de polos vamos a tener una cantidad o un máximo de la velocidad. Como podemos ver aquí en esta tabla, con dos polos vamos a tener una velocidad de 3.500 revoluciones por minuto. Mientras que si vamos aumentando el número de polos, las revoluciones van disminuyendo. Ahora, revisando la curva de par velocidad, tenemos los tres puntos más importantes: el par de arranque, el par máximo y el par nominal. Pero ¿qué significa cada uno? El par de arranque es el par eh, del motor máximo, que se desarrolla cuando el motor recién está iniciando o arrancando. Es esencial durante la fase de arranque
debido a que con esto se ayuda a superar la resistencia inicial y vencer la inercia del sistema para que pueda empezar el movimiento del motor. Este punto siempre se encuentra en la parte izquierda de nuestra gráfica. Bueno, ¿y qué es el par máximo? El par máximo es el valor más alto del par que puede llegar al motor sin sobrecargarse. Entonces, este punto se encuentra en esta parte de aquí, que es el punto más alto de nuestra gráfica. Este par máximo, por lo general, siempre se encuentra a una velocidad angular menor a la de la velocidad nominal del motor. Y a medida que se vaya aumentando la velocidad, el par va a ir disminuyendo, llegando hasta el par nominal, que es el par del motor diseñado para operar en condiciones normales de carga y velocidades. En este par se puede trabajar durante un tiempo muy prolongado sin provocar sobrecalentamientos ni dañar el motor. ¿Cómo se realiza el cambio de giro en un motor trifásico? Esto es muy sencillo. Lo único que debemos de hacer es cambiar dos fases de posición y quedaría listo. Para demostrar esto, he realizado una simulación que podemos ver aquí, la cual tengo mi circuito de fuerza y circuito de control. En mi circuito de fuerza tengo las conexiones trifásicas con su respectiva protección, tengo un disyuntor, los contactores que me ayudarán a escoger hacia dónde quiero que gire mi motor. También el relé térmico, muy importante, que protegerá al motor contra corrientes altas. Y por supuesto nuestro motor trifásico. Para el control de este tipo de motores he diseñado este diagrama, el cual cuando yo apriete o el botón S1 o el S2 habrá un giro hacia un lado. Pero por disyunción eléctrica sabemos que no se pueden aplastar los dos. Por eso he primero puesto un botón de paro. Primero, antes de cambiar el sentido de orientación, necesito parar el motor y ahí puedo realizar el cambio de giro. Vamos a verlo esto simulado. Démosle iniciar. Primero, perdemos el disyuntor. En este caso yo quiero primero que gire en sentido horario, por lo cual voy a aplastar S1. Vamos a ver que el motor empieza a girar en sentido horario. Como dije, por inducción eléctrica no se puede aplastar los dos. Así lo aplaste no va a hacer ningún cambio, lo cual puede ser peligroso para el motor. Por eso primero es necesario parar el motor. Una vez que ya haya parado, ahora sí puedo cambiar el sentido de orientación. Ahora estamos viendo que el motor gira en sentido antihorario. Como podemos ver las conexiones, estas tres líneas siguen directamente como están acá arriba. Mientras que acá la línea 1 se intercambia con la línea que está acá. La línea que viene acá se intercambia con la primera línea de acá. Por eso es que sea el cambio de orientación de giro. Pero, ¿cuáles son las ventajas de usar este tipo de motor? Tenemos muchas. Primero, su tamaño. Es un motor que no es muy grande, lo cual lo hace muy accesible en cualquier industria o sistema donde se requiera su potencialidad. No genera muchos gastos en mantenimiento y tiene un rendimiento eficiente. Además, lo fabrican muchas marcas conocidas, lo que nos da un feedback de que no van a fallar. Además, es muy fácil encontrar este tipo de productos por su gran distribución y comercialización. Entonces, conseguir uno no va a ser una tarea muy ardua.
Ok, hemos hablado mucho del motor, pero ¿en qué parte de la vida real o de la industria se usa? En esta ocasión me gustaría referirme a tres, que son las que para mí son las más importantes para un mecatrónico. Los podemos encontrar en maquinaria pesada, bombas y compresores y bandas transportadoras. ¿Por qué en estas tres? En maquinaria pesada, porque los motores trifásicos alimentan maquinaria industrial pesada tales como prensas, molinos y tornos que sirven para la fabricación de diferentes elementos. Fue lo que me refería al inicio de este video. En las bombas y compresores se utiliza para sistemas de bombeo y de compresión, sobre todo en sistemas neumáticos, que son muy usados en mecatrónica, ¿verdad? En las bandas transportadoras, que como sabemos se necesita un motor que realice el movimiento para mover material entre las líneas de producción y de almacenamiento. Bueno, hasta aquí sería todo de mi parte, esperando que les sirva para que puedan comprender por qué y cómo utilizar un motor de inducción trifásica. Muchas gracias.